Hola, somos Sebastián Ramírez y Juan Torregrosa, y esta es la Lora Peregrina hablando de la tusa de cuando dejan el nido. Y estamos en el aeropuerto, nos abrazamos fuerte, algunos soltamos lágrimas y así sin más nos dejamos de ver. La vida sigue y una nueva historia comienza para los padres que se quedan y los hijos que se van. Hoy estamos aquí en nuestro podcast número 4, ¿ya? Sí, el 4. El número 4 ya. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama la tusa de que dejen el nido. Y bueno, por lo pronto viene tocado. Vengo tocado porque como usted lo mencionó, estamos en Colombia, no jota. ¿Verdad? Sí, nos vinimos a Colombia ya hace 2 semanas y tuvimos la suerte de coincidir los dos acá, que pues es una suerte. Sebas y yo nos conocemos solo en Barcelona, entonces, y somos bogotanos, entonces fue muy loco vernos por primera vez en Bogotá, donde los dos crecimos, de donde es nuestra esencia. Sí. Pero no lo habíamos compartido, entonces fue muy bonito. Ayer estuvimos en una fiesta con unos amigos del colegio y estuvimos en un espacio re diferente para los dos y de alguna manera redescubriendo nuestra amistad en un espacio nuevo que curiosamente es nuestro hábitat principal, pero ya no. Yo le decía a Juan que pude ver su hábitat, cómo es ese humor intrínseco entre sus amigos, cómo se relacionan, los chistes que hacen, esa energía que se mueve. Los besos que se dan. Los besos que se dan en la boca. Aprovechando pues que vamos a estar aquí, pensamos con Juan, bueno, ¿qué podemos hacer especial? Pues tener un invitado que es nada más y nada menos que Arturo, el papá de Juan. Bienvenido, pap. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ti, por estar aquí. Por sacarnos el tiempo para este sueño. Para este sueño. Cuéntanos, pa, un poco para nuestros oyentes que esperamos que sean más de 2. Más de 3 millones. Para los 3 millones de oyentes que tenemos. Cuéntanos un poco tu contexto familiar. Bueno, yo estoy casado con Martica, tu mamá. De esta unión nosotros tenemos pues 3 hijos. Tú, Sebas, que vives en Barcelona. Paulita, que vivió en Italia durante un tiempo. Tuvo allá a su esposo, tuvo un hijo, regresó a Colombia. Y está Gaby, que es la tercera hija, la menor, que se fue para Estados Unidos, se casó y se fue a Estados Unidos y vive allá en Estados Unidos hace aproximadamente un año. Estuvimos unidos mientras crecían los hijos y ya cada uno fue agarrando por su camino y hoy vivimos tu mami, Martica y yo, solos y digamos que tenemos la visita frecuente de Paulita y por lo demás pues nos comunicamos contigo y con Gaby vía internet. Y bueno, Martica con alguna frecuencia va a Estados Unidos. Nosotros esperamos poder, o yo espero ir a visitarla, no la he visitado la primera vez, y espero ir a visitarte a ti un día de estos. Hay una circunstancia especial, dentro de 2 días cumplo 70 años, entonces pues yo ya... ¡Hala! Por eso te invitamos. Bueno, ya sabíamos. Ya sabía, yo ya sabía. La tusa de que dejen el nido. Hay que hablar de la tusa, que en Colombia la tusa tiene 2 significados. Es ¿cómo lo llamaría? ¿El hueso? El hueso de la mazorca, cuando la mazorca ya no tiene nada y ese esqueleto, bueno, eso que queda es la tusa, ¿no? Eso es una tusa. Eso es una tusa. Y después la tusa en Colombia es el despecho. Es como se le llama cuando uno tiene el corazón roto. Entonces cuando uno termina con la novia, el novio, es una tusa, ¿no? Cuando Y se le dice la tusa porque es hablar de la tusa atravesada, ¿no? De esta tusa que se tragan y se queda en la garganta y que se queda atravesada. Pues yo creo que tiene también que ver que la tusa es un objeto inútil. Sí, la tusa no sirve para nada. Ya se superó todo y no incomoda, pero no sirve para nada. Sí, queda en el plato. Sí, queda ahí en el plato, Yo tengo un perro que casi se muere una vez por tragarse una tusa.
A sus perros le pasan cosas re locas. ¿A mis perros? Sí, sí, sí. Ah, bueno, tengo un perro que perdió un ojo, tengo un perro que salvó una vaca de un río crecido, tengo otro perro que, bueno, ese mismo lo llevé a que lo llevaran al veterinario, que lo inyectaran y murió en mis brazos. Fue muy triste. Y Sebas te dice perrito. Mi perrito. Y tengo a mi perrito acá al frente. Tengo otro perro. La tusa es muy berraca, no le deseo a nadie una tusa. Y esto llevándolo puntualmente a los hijos. Cuando los hijos se van de la casa, que como lo has dicho, estamos en ese momento de la vida donde tú y mi mamá están viviendo solos. Y nos gustaría mucho... Sí, saber como inicialmente cuál es ese primer paso de asumir que el hijo se va. Ustedes han dado, y tú lo sabes, que una persona... ¿Cómo me nombraste? Estoico. Estoico, ¿sí? Están hablando con una persona absolutamente racional. Y realmente la primera que se fue Pauli. Y entonces recuerdo la escena en el aeropuerto. Martica, mi señora, la mamá, llorando y profundamente consternada, acabada, se iba para Italia. Quién sabe si iba a volver, etcétera, todo eso. Y yo observándolas a las dos y pensando que dos cosas, que ella estaba siguiendo su camino, construyendo su camino, eso desde la perspectiva de ella, y desde la perspectiva mía, que yo había de alguna manera influido y hecho cosas para que eso ocurriera y estaba ocurriendo lo que tenía que ocurrir. Así como suena, lo que tenía que ocurrir. Y así con Sebas y así con Gaby, porque todos tres se han ido en su momento. Entonces, no tengo ningún dolor, ningún pesar. Tengo expectativa de que la tarea nuestra, de Martica y mía, haya sido bien hecha, como garantía de que el futuro de ustedes sea el mejor. ¿Cómo es ese proceso de Sebas vive en Bogotá, Sebas vive en la casa, dónde está Sebas, a qué hora llega Sebas y tal? Pero una vez Sebas se va a Barcelona, eso deja de importar. ¿Cómo es ese proceso? No, ese es un fenómeno extrañísimo, loquísimo, que yo no sé. El dicho es ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es increíble, la potencia de esa expresión, ¿no? Tú estás aquí después de 3 años y cada vez que Sebas está en la casa y son las 10 de la noche y Sebas no ha llegado, yo empiezo a pensar, miércoles, ¿dónde estará Sebas? ¿Qué estará haciendo? Y confieso, ¿no? El pensamiento no es positivo, es angustioso, es decir, mierda, que va un poco en contravía del estoicismo de que hablábamos atrás, ciertamente. Pero se va el avión para Barcelona y ya, yo no sé dónde está Sebas, si estará, ¿cómo se llama? ¿En las Ramblas? En las Ramblas. En las Ramblas, o estará en no sé dónde, no sé qué. Vendiendo su cuerpo. Vendiendo su cuerpo. O regalando. Pero lamentablemente, casi que se multiplica en el caso de los colombianos con la situación de inseguridad de este país. ¿Sí? Entonces, quizás eso va en línea, complementa la respuesta a que tú te vas y ahí sí no me preocupa. Claro, es que aquí hay razones de inseguridad gravísimas que eventualmente hacen que me preocupe más que el hecho de no saber ni siquiera qué está pasando en Barcelona. Sí, puede que eso también está ahí atravesado. Si no está en Sudán del Sur o en Bangladesh, sí, por allá. Como el que están haciendo mi hijo a las 10 de la noche en Sudán del Sur. Un búnker, como mi hermana, porque mi hermana trabaja en estas cosas y es Sudán del Sur, Bangladesh. Y ahí sí. de dormir en un búnker con chaleco antibalas debajo, eso es otro tema. Que igual, no tanto. Yo no sé si tú te acuerdas, no, cuando yo fui una vez a hacer un documental en Timbavalle y Timbacauca. Era en ese momento la 7ª zona más caliente de Colombia en términos de violencia. Y yo te conté que yo estoy al lado de un tiroteo, de un fuego cruzado de la guerrilla y el ejército, pero al lado es a la siguiente calle en la que yo me estaba quedando. Y yo creo que tú no estabas preocupado. Cuando yo estaba en Timbavalle, Timbacauca. Pues igual sí, además, ¿qué se puede hacer en ese momento? No hay nada. ¿Qué pasa a 8.000 kilómetros? No hay la menor posibilidad de actuar, por lo menos instantáneamente. Entonces, por eso quizás el espíritu se despreocupa, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es también un acto de confianza, ¿no? Como parte de esa responsabilidad, Ok, de muy ese bien. sentir de También. hice un buen trabajo, es confiar también en mi hijo y decir, pues él estando tan lejos es su madre y su padre, ¿no? Es como él es su responsable, no hay nada que hacer. Pero es cierto que es una partida y es cierto que queda una ausencia. ¿Cómo se maneja eso? Y te lo pregunto a ti puntualmente, por ejemplo, conmigo. Y tú y yo conversamos mucho cuando estamos juntos, pasamos mucho tiempo juntos, comemos, no sé qué. Y cuando yo me voy, esos espacios, ¿qué pasa con esos espacios en ti? ¿Y cómo sientes tú esa ausencia y cómo... Es que yo vivo el presente, vivo las realidades y la realidad es que hoy estás aquí y hoy comparto contigo y hoy conversamos y hoy la pasamos rico. Mañana tú te vas y tú harás tu vida y yo hago la mía. Yo sigo leyendo mi periódico. Mientras no haya algo extraordinario que implique que yo me preocupe objetivamente por ti. Pero mientras tanto yo sigo leyendo mi periódico. Y espero internamente, en algún lugar de mi corazón, espero que tú estés bien. O sea, sobre los espacios vacíos que quedan en la casa, como físicos, pero también los espacios vacíos, digamos, lo del corazón, como de esa ausencia, de esa, como ese ya no estar, ese ruido, esa energía que ya no está, que a pesar de tener una conciencia de que a 8.000 kilómetros está alguien, sigue habiendo un vacío que queda en la casa, ¿no? O sea, como que se reemplaza por un cuarto que ya no es habitado por la persona que lo habitó 24 años de su vida, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo es llegar y ver ese espacio que ya no está habitado? Te voy a decir algo, tú tienes todavía un afiche de Gustavo Cerati. Claro, en mi puerta. Sí, sí, Claro, y lo pienso, ¿no? Y lo veo y bueno, todo eso está ahí porque eso es tuyo, ¿sí? Y no es mío. Y como no es mío, pues yo no dispongo de eso. Pero respeto, eso es tuyo. Y esa alcoba es tuya. Me da un poco duro la lejanía con mis padres. Es mucho tiempo, son años que uno está lejos y uno llama y uno conversa, pero pues nunca va a reemplazar la cotidianidad Claro. y estar tan enterados y el contacto físico y Sí, es todo que hay eso. una diferencia muy fuerte. Sí, Yo sí. estoy en mi casa, con mi gente, en mi barrio, en mi ciudad, todo es mío aquí. En cambio, tú estás en un sitio donde nada es tuyo. Entonces, claro, la condición. Quizás si yo me hubiera ido a vivir a Barcelona y ustedes se hubieran quedado aquí, mis sentimientos serían diferentes. Probablemente. Y hay una cosa importante respecto al contacto que uno tiene con la gente, ¿no? Como con los familiares, amigos, etcétera, que yo creo que usted en ese caso es mejor que yo porque yo soy a veces muy aislado cuando viajo y cuando estoy viviendo en otra parte, por lo menos con amigos, con familia tiendo a ser más cercano. Pero está el tema de, con la familia, de crear esta idea de estar en una burbuja en otro país y pensar que el tiempo en la casa no pasa, ¿no? Es como, yo estoy aquí, mi familia sigue allá, pero hay circunstancias y situaciones y todo un contexto que sigue pasando y un tiempo que sigue Claro. envejeciendo a los papás, a los hermanos y que uno llega y los ve con las arrugas y los ve distintos, más de una forma u otra, ¿no? Como, esto ha cambiado y es tener esa conciencia, sobre todo cuando en nuestro caso pasa que el tema de los papeles muchas veces no es fácil. En mi caso yo no pude regresar durante 2 años y medio, 3 años, y con mi familia nunca hacemos videollamadas. Y después de tanto tiempo yo llegué a la casa y vi a mi papá con su pelo más blanco, Claro, mi mamá con más arruguitas, ¿no? Es como, wow, como es enfrentarse a la idea de que el tiempo sigue pasando aquí y allá. Y ahí es como, ¿cómo hacemos para atesorar eso, no? Como esa familia estando lejos. Y ahí es como, ¿qué podríamos proponer nosotros que hemos vivido en Barcelona y en España tanto tiempo para mantener un contacto, pues, bonito con la familia y de conexión, ¿no? O sea, de qué maneras podemos seguir como usando para contactar con las personas. Ayer en la fiesta, pues, si quiere cuenta, ayer hablando con... Entonces hablábamos ayer con este amigo, que es mi tatuador además. Saludos al Scott. Saludos.
que decíamos que qué tan bonito es mandar una foto en un momento de la vida de uno. Entonces uno va a un concierto, a un partido de fútbol, uno se toma una foto y se la manda a una persona. En este momento de mi vida, en esta fritera en la que estoy, usted, persona de mi pasado, se me vino a la cabeza y quiero que sepa que lo estoy pensando en este momento. Solo ese acto genera un contacto que uno, por cosas de la vida, pocas veces hace, por las malditas redes sociales, que lo subo a Instagram y todo el mundo ve, pero eso es tan impersonal. Sí, porque quita el foco además de hacia dónde uno quiere dirigir toda esa, como esa notoriedad, no notoriedad, sino ganas de compartir respecto a algo. En Instagram es súper impersonal porque es a todo el mundo le va a llegar esto. El foco, por ejemplo, de mandar estas fotos, estos momentos, estos videos a una persona que esté en la mente o incluso a los grupos familiares es, o una frase, por ejemplo, una cita. Es como ustedes están en mi cabeza en este momento y quiero compartirlo y es un momento bonito como de invitarlos a ser parte de la vida que a pesar de estar a 8.000 kilómetros de distancia, pues siguen estando presentes y hay momentos donde vienen a la cabeza y aquí los traigo otra vez y los como que los invoco en el pensamiento y aquí pues lo comparto. Yo no sé, yo creo que si un estudiante o un muchacho se iba hace 30 años para Europa, eso era una cosa. Si hoy se va un muchacho para Europa, eso es otra cosa. Me explico. Se iba el tipo y lo máximo que podía aspirar era que la carta que enviaba llegara a los 20 días, se la contestaran y lo máximo que podía esperar es que transcurrieran otros por lo menos 20 días, en suma 2 o 3 meses, para que le contestara una carta que son letras, que es papel, que no es cara, que no es piel. Que es narrativa. Sí, que es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Entonces, ese sí estaba lejos. Ese sí estaba, no 8.000 kilómetros, estaba a cientos de miles de kilómetros. Estaba muy lejos. Eso era. Ahora, hoy en día, pues claro, depende de cada uno cómo lo maneja, pero el recurso está. Y en el peor de los casos, digamos que hay una casi que permanente actualización. Hablábamos quizás hace un rato sobre el río, ¿no? No sé si fue contigo que hablábamos del río, que es que la vida es como un río y el río nunca es igual. Se ve igual por encima, pero por dentro es diferentísimo. El río antes sí tenía se veían las variaciones, ya no. Ya el río está ahí y es diferente todos los días, pero todos los días se ve la diferencia. O sea, más o menos, porque Sebas lo mencionó, y es cierto, uno vuelve después de unos años acá y uno percibe unas diferencias. El río está diferente. Claro, en todo, no solo físicas, en las dinámicas, en todo. La cosa cambió y enterarse, cuando yo me enteré de eso, pues fue berraco, me mandó a terapia básicamente. Enterarme que el tiempo acá no se detuvo. Permítanme una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre irse a vivir a Barcelona para el resto de la vida, con venidas frecuentes, dependiendo de las circunstancias, y casarse? Les voy a contar una anécdota terrible. Yo me casé, un día me casé. Y como es obvio, mi padre y mi madre fueron al matrimonio y fueron felices. Y me abrazaron y nos desearon felicidad y no sé qué tal, etc. Nosotros, mi madre vivía en un apartamento en Niza 9, unos que son dúplex. Y un día llegué yo, como a los 5 años de casado, y la encontré a ella sentada en las escaleras, muy triste. Me pareció una circunstancia muy particular. No es que estuviera llorando, atacada, no sé qué más, pero sí la noté triste. Y le pregunté qué pasaba. Entonces nos pusimos a conversar y dándole vueltas ella, ¿saben qué descubrí 5 años después? Que mi madre había sufrido mucho porque yo me había ido de la casa. Y ya 5 años y aún tenía sufrimiento. Pero el río de ella y estaba cambiando y yo no estaba percibiendo el cambio del río de ella. O sea que yo no estoy tan seguro de que sea tan diferente. Es un desprendimiento. O sea, antes de seguir al siguiente tema, hay algo fundamental y es algo que se crea como en estos chats y en estos grupos y en este diálogo que uno tiene con los padres,
que pues eventualmente es muy importante porque es un tema como que siempre está en auge en cualquier país, ¿no? Y es el tema de como de la política y las constantes discrepancias que hay, ¿no? Y lo que hablábamos con Juan es que a veces estas conversaciones se van a un fondo donde se generan ciertos choques, que está bien tenerlos, porque está bien como socializar cuál es el punto de vista político y este tipo de cosas, pero por otro lado es como, yo creo que, y en mi opinión a veces sobra como, o sea, sobra tanto planteamiento político y tanta discrepancia al respecto y hablarlo tanto que es necesario, pero no al nivel como hondo al que muchas veces se toca y se debería, a mi parecer, es dar más espacio como a otros temas que importen más. Yo en qué estoy, qué me importa, dónde estoy viajando. Sobre todo cuando distancia, sobre todo cuando aleja, porque, y lo conversamos hace poco, yo creo que sí hay que hablar de política, yo creo que es importante hablar de política, pero es cierto y sobre todo con familia, con amigos, con gente cercana, que la política cuando empieza a distanciar, pues hay que sacarla, porque primero fue lunes que martes, primero está la familia que si nos gusta, compartimos la misma opinión o no. Yo conozco casos en que los padres siguen ordenando a sus hijos y sus hijos agachando la cabeza y no pensando, sino pensando a través de los padres. ¿Qué pasa cuando se van para Barcelona? ¿Sí? Pues ese vínculo se rompe. Ese vínculo, ese poder se rompe. Y yo lo digo perfectamente contigo. El Sebas que se fue uno, el Sebas que viene ahora es otro. Y yo, el que se quedó aquí es uno, y el que está hoy cuando viene Sebas es otro. Y somos diferentísimos. Pero el que seamos diferentes es lo de menos. Es que no nos conocemos. Esa es la gracia, eso es lo especial del cuento. No nos conocemos. Tú no tienes ni idea ese Arturo cómo es. Y yo no tenía ni idea cómo era ese Seba. Y empiezo a tener conflictos, empezamos a tener conflictos más personales que relaciones. Me explico. Pucha, ese Sebas, ¿qué le habrá pasado? ¿Con quién andará de andar con un Sebastián por ahí? O sea, bueno, etc. ¿Qué es progre? ¿Qué es progre? Iba a decir eso, pero no lo dije para que no me cascara. Sí, ¿qué le habrá pasado a Sebas? Pero es otro Sebas. ¿Sí? Ahora sí me refiero concretamente a lo tuyo. Si uno racionaliza eso, pues no debiera de amargarse. Yo no ya no. ¿Sí? Yo contigo no me amargo porque seas progresista o seas de derecha o de izquierda o de centro, de medio lado o lo que quieras. No. Ese es tu tema. La construcción ya fue hecha y algo se habrá hecho bien, algo regular, algo mal. Sí, Valeo, y es el consejo de Sebas, y es el consejo que les traemos. Hablar un poquito menos de política sí genera distancias porque no vale la pena. Sí, y mencionaste algo que podemos atar con lo que yo quería atar antes y es el cambio de roles. ¿Por qué tú lo has dicho? Porque cuando uno se va, uno se desprende y uno es como un renacer y un redescubrimiento. Y el cambio de rol del hijo en la familia existe y es un cambio rarísimo porque uno se vuelve una persona, no iba a decir ajeno, pero no, uno se vuelve como un tercero, alguien que está viendo desde la distancia y se vuelve muy objetivo hasta cierto punto y se vuelve una visión, una opinión. ¿Sí? Ustedes deben de haber oído una frase que dice que la energía ni se crea ni se destruye, Sí. Solo se transforma. ¿Sí? El poder ni se crea ni se destruye, el poder se reparte, ¿de acuerdo? Una familia, como grupo social que es, tiene una suma de poder. Y el poder está en cabeza de alguien o de alguienes. En la medida que pasa el tiempo y el hijo se va ilustrando y va conociendo el mundo y va dándose cuenta que es persona y no sé qué, empieza a luchar por ganar poder y ahí viene el conflicto más berraco. Se genera un conflicto de poder. ¿De poder? ¿Que cómo se resuelve? No tengo ni idea. Cada uno lo resolverá. Unos matarán al papá, los otros se irán y dicen, coman mierda. Si yo estoy bien tranquilo allá en Barcelona, es un huevón, ¿a qué vengo aquí? Otro dirá,
Sí, papi, su merced tiene razón. Hay que votar por Uribe. Tenías razón, papá. Siempre tuviste razón. Tuviste la razón. No te lo había dicho. Razón. ¡Que viva Uribe, pues! No me perdono no haberte lo dicho antes, Pero etcétera. yo creo ahí que nuevamente retomando lo que los dos dicen en el tema de retomar, de tener un rol, es importante entender la familia como una especie de organismo, ¿no? Y en esta dinámica, esto que estamos hablando es que el rol cambia porque yo me voy siendo un hijo, por ejemplo, un hijo bajo el cual, digamos, mis padres tienen cierta autoridad, aunque yo tengo una cierta independencia, pero en temas de opiniones y de acción hay temas condicionantes. Pero luego en esas como dinámicas y sinergias familiares surge una resignificación en donde uno se da cuenta también del papel de los papás, que no es lo que uno imaginó siempre como un arquetipo, ¿no? O sea, el papá y la mamá siempre fueron arquetipos del modelo que debía ser. Mamá es esto, mi papá es esto, y son modelos que yo sigo y que son perfectos, y que si son errores, pues yo me rayo, no, porque mi papá no debería estar fallando en esto. Y en mi caso lo que pasa es que el rol ha cambiado porque yo me doy cuenta que parte de mi proceso de madurez es entender que son tan humanos como uno, ¿no? Que están en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento. Entonces yo ya no soy el hijo como pequeño que estaba bajo esta dependencia, sino yo ahora tengo un papel de mediación, donde yo tengo este rol activo, porque uno se convierte en un rol activo, ¿no? O sea, uno ya deja de ser un pasivo, Claro, y uno se transforma en un activo donde hay una influencia de uno sobre ese organismo del que estamos hablando. Así que mi opinión influye sobre eso. Entonces mi hermana me pide consejo, mi mamá, mi papá, mi hermano. Y yo ahí también como que empezamos a resignificar ese rol y entretejer soluciones para que esto esté bien, ¿no? Para que este núcleo esté bien, si hay un interés, porque hay familias que se desligan y se dejan de interesar los unos por los otros y ya está. No pierdas de vista, repito, que lo que tú ganas en poder lo pierde alguien. Siempre. Eso está buenísimo. Siempre lo pierde alguien. Y que ese alguien, quién sabe qué tan dispuesto está a perderlo. Y qué tan dispuesto está a defender su posición. Total. Dale, perdona. Que, wow, muy chévere eso. Y también ya para ir cerrando, ya, se acabó. No me Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvimos una conversación muy amena. Gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia con nosotros. Es importante, nos recargas. Sinceramente, creo que a los dos. Total. Nos llevamos tus palabras no solo para compartirlas en el podcast, sino para aplicarlas a nuestra vida. ¿Una última cosa? No, pues agradecerles, ¿no? Que me hayan tenido en cuenta, porque me permitiría hacer una recomendación, y esto no es mío, ¿no? Entre otras vainas. Y es que hay que reconocer que cada persona es un particular observador del mundo. ¿De acuerdo? Y que cada persona actúa en función de su particular modelo de observación. Y basado en eso, reconfigurar la conversación, digámoslo así. Reconfigurarla, porque si va a hablar con ellos como si el río no hubiera pasado el agua, conflicto. Bueno, Bueno, Arturo, Bueno, muy muchas amables. gracias por tu tiempo y hasta la próxima.